Bien, señores, a todos, muy buenas noches. Una vez más estamos en resistencia de materiales. Estamos teniendo la clasificación de los metales y hemos observado la clasificación de los metales ferrosos que se emplean en la construcción. Esos son los metales que más trabajamos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ya hemos visto esta partecita. Los metales ferrosos son los que más se emplean en la construcción para las estructuras. Los perfiles en I, en G que se emplean para ya sean vigas, columnas, armados, entramados, generalmente son de acero. ¿Y por qué son de acero y no de fierro fundido? ¿Quién da la respuesta? ¿Por qué esos entramados, hablamos de los perfiles, ¿no es cierto? Perfiles en I, perfiles en U, perfiles en G, porque hay un montón de perfiles, son acero y no fierro fundido. ¿Quién tiene la respuesta? Levante la mano. 5, 4, 2 puntos también. Porque 3. tiene que ser dúctil, ingeniero. Dúctil. A ver, ya, tiene que ser dúctil. Amplía un poquito más tu respuesta, querido Wilmer. Esto no está mal, está bien. ¿Por qué más? No, es que tiene que ser resistente a la compresión. O sea, estamos hablando de una estructura, ¿no? Donde colocamos pesos. Ya, sí, está bien, Wilmer, está muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más algo? Inge, debería, Sí, si vamos a manejar este tipo de perfiles en I o en C, esos deberían de poder más o menos manejar lo que es la tracción, ¿cómo sería? compresión. La compresión y tracción. Sí, resulta justamente que estos ensayos, ¿no? Los aceros son los que van a tener mejor comportamiento, ¿no? En cuanto a ensayos de tracción, compresión y demás, ¿no? Los fierros fundidos, pero entonces si el fierro fundido está en chakra, ingeniero, ¿por qué hacemos fierro fundido? Dato importante. Ustedes saben bien que para instalaciones de gas se emplea también ductos de acero. Hoy en día ya se emplean ductos plásticos, muy interesante. Esto yo, bueno, ya está, me dijeron que hace 5 años más o menos está ya en nuestro medio instalaciones de gas con tubos plásticos. ¿Te animarías a ponerte instalaciones de gas con tubos plásticos, querido Edwin? ¿Qué No, dices? ingeniero. Aparentemente no es porque hay alta presión, ¿verdad? Pero cuando me mostraron los tubos, realmente son productos muy bien elaborados. ¿Cuál es la ventaja de que sean cañerías de plástico y no de metal para las instalaciones de gas? ¿Qué me puedes decir, querido Juan Daniel? Una ventaja sería por lo económico, ingeniero. Ya, sí. No, va a ser más barato que el fierro fundido. En este caso, sí, va a ser mucho más barato. Y otra ventaja, querido José Manuel, ¿qué sería? Yo creo que nos evitaríamos lo que es la oxidación del metal, ingeniero. Excelente, señor. Muy bien. Sí, el metal tiene ese problema, se oxida, ¿no es cierto? Y cualquier metal está propenso a la oxidación, a menos que tenga un elemento aliante, como los aceros inoxidables. Lo han dicho muy bien. Esa es la respuesta correcta. Pero resulta que sí, hoy en día estamos trabajando con eso. Y pregunto yo, esas cañerías para la instalación de gas, me tienen que responder y justificar. Levanten la mano que sepa. Esas cañerías. ¿Son de acero o fierro fundido? El que sepa, levante la manito y se gana un puntito. A ver, 5, 4, 3, 2, Quiero fundir, ingeniero, fierro fundido. ¿Por qué, sí, papá? porque son frágiles al querer doblar. Son frágiles al doblar. Híjole, está Sí, media. Ahí te voy a dar un puntito todavía. Vale, vale. Pero algo más, a ver, alguien quiere hacer un puntito más. El puntito que le faltó a Edwin. ¿Será de acero o fierro fundido? ¿Alguien? 5, 4, 3, 2, 1. Mayel, ¿y tú? ¿Algo? Ya, bueno, de inicio, es bueno que sepan una propiedad muy importante del fierro fundido. Si bien es frágil porque no tiene tolerancia a golpes de impacto, el fierro fundido soporta altas presiones.
altas presiones. Entonces, el término que se emplea para las cañerías de gas que transportan gas se conocen como fierro negro, ¿no? Fierro negro. Entonces, nosotros ya podríamos entender que son aceros de muy alto carbono o incluso exclusivamente fierro fundido. Ingeniero, ¿y cómo hacemos fierro fundido para cañerías? Hay una técnica muy interesante que vamos a ver ahorita, ¿ya? Se conoce como fundición centrífuga, ¿sí? Pero se sacan ductos, en este caso, de fierro, o pues serían acero de altísimo carbono para soportar altas presiones. Eso es lo bueno del fierro fundido, soporta altas presiones. Entonces, si va a ser un acero, tiene que ser un acero de alto carbono. Por un punto, señores, ¿qué pasaría si a algún brillante ingeniero se le ocurre utilizar cañería común para instalaciones de gas? ¿Qué pasaría? 5, 4, tiene que ver con resistencia. 4, 3, 2, 1. ¿Alguien? ¿Nadie? Querida Nayeli, ¿qué pasaría? Reventaría la caña. No soportaría la presión. Oh, qué bien, Wilmer y Edwin. Sí, efectivamente. Ya, vamos a poner aquí Wilmer un puntito más. ¿Dónde estamos? Wilmer y Edwin, ¿ve? Ya está. Edwin, sí, señores. Edwin y Wilmer. ¿Por qué crees que se reventaría, querido Wilmer? Porque la presión que influye todo el gas es demasiado, ¿no? Y no soporta, y tampoco a veces también en la cañería común ni soporta lo que es del agua potable, la presión cuando es mayor. A ver, Entonces, imagínate, ¿qué le pasaría? ¿Cómo sabrías que esa cañería no va a soportar? ¿Qué le pasaría a la cañería? se va a inflar. Exacto, se va a inflar, no va a entrar a inflarse como globo, porque es acero, el acero es dúctil, dijimos, ¿no es cierto? Es dúctil. Y nosotros no necesitamos que tenga ese tipo de deformaciones, necesitamos que conforme o conserve su forma, y eso es justamente por el porcentaje de carbono, ¿no? Entonces, el fierro fundido también tiene su ventaja, pero hay que saber utilizar y conocerlo, ¿no? Es lo que no estamos haciendo ahora. Bien, ok, listo. Ahora hablemos de los metales no ferrosos, que también se emplean en la construcción. Sí, hoy en día, es más, si hablamos de resistencia, eh, hay metales que puede que no sean muy resistentes desde el punto de vista de esfuerzos, compresiones, tracciones, etcétera, pero se emplean en la construcción porque esto debido exclusivamente a su peso, al peso específico, a su densidad. Y uno de los más empleados en nuestro entorno es justamente el aluminio. El aluminio que hoy en día utilizamos incluso para revestimientos, ¿no es cierto? Estamos revistiendo estructuras solamente con aluminio y quedan muy bonitas las estructuras. Tenemos ejemplos muy interesantes. Antes era un problema el revocar y todo esto, ¿no? Ahora ya no se revocan ni se pintan, son todas están revestidas con placas y láminas de acero, incluso se pueden hacer diseños espectaculares, ¿no? Característica de los metales no ferrosos. El porcentaje de hierro, señores, en los metales no ferrosos es menor, mucho menor al 4%. El ferroso, el hierro es mayor al 95%. En el no ferroso, el porcentaje de hierro es menor al 4%. Mucho menor al 4%. ¿Ya? Es decir, el hierro viene así como un material aleante, ya no es el componente mayor. Primer dato. Segundo, ¿cómo clasificamos los metales no ferrosos? Vamos a clasificar en 4 grupos: pesados, livianos, ligeros y ultraligeros. ¿Ya? Y si hablamos de los metales pesados, no ferrosos que se emplean en la construcción, uno de los que más se utilizaba era el plomo, ¿no? Y aquí es un dato interesante, porque pese a ser un material pesado, era bastante dúctil el plomo. Es más, si nosotros hablamos de un término muy común que es plomería, pregunto yo, ¿para qué se utilizaba la plomería, querida Nayeli? ¿Te suena el nombre de plomería? Quizá era para las instalaciones de lo que son en tubería, tuberías. ¿Tubería para qué parte de la estructura? A lo que veía era en lo que es en lo sanitario de lo que es el baño y todo eso, y en la parte de la cocina, en el lavadero. Muy bien. ¿Y por qué se ha dejado de usar? Sí, efectivamente viene plomería,
porque el experto que iba y arreglaba eso, si había fugas, sellaba y demás, era una persona que conocía del manejo del plomo, era el plomero, ¿no es cierto? Porque si era de plomo, ¿por qué se dejaría de usar, Nayeli, hoy en día la plomería? Porque ya no es plomo, porque ahora es plástico, ¿no ve? Es que ahora más utilizan lo que es el PVC. Pero ¿por qué habremos cambiado a PVC? ¿Por tema de costo, peso? ¿Por qué habrá así? También puede ser por tema de costo, también por el tema de que se les ha hecho un poco más fácil. Y aunque he visto, por ejemplo, instalaciones que ya, no, que ya son de plástico, pero al poco tiempo revientan. Sí, efectivamente. ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Quién sabe? Levante la mano, a ver. ¿Por qué habremos cambiado la plomería de utilizar plomo a utilizar PVC, Wilmer? Ingenieros unos por lo que es el costo, que ha sido es alto, ¿no? El costo del plomo y también el peso, porque lo que es el PVC es más liviano. ¿Ya? ¿Ya? Sí, en parte sí, pero hay un aspecto importante. Wilson, a ver. Más que todo sería por el tema de oxidación, ingeniero. Alguna vez me ha tocado cambiar, digamos, las cañerías que bajan de lavamanos y dentro, ahí adentro, no sé, se acumulaba, digamos, de alta suciedad por el tema de, sería encerrado, no sé lo que dicen. Eso más ¿Ya? que todo. Ah, interesante. A ver, Juan Pablo. Más que todo por el peso y el plomo es tóxico. Esa es la respuesta correcta, querido Juan Pablo. Es por tema de salud. Se ha descubierto que a la larga las personas se envenenaban, porque efectivamente las cañerías que salían de las tomas de agua y iban directamente a lavamanos, o en este caso a lavaplatos, que es donde sacamos el agua para la calderita, que esa cañería que era de plomito, porque era plomo, porque era bastante, el plomo agarras y es dúctil, lo doblas tranquilamente como el plástico, lo vas doblando, lo vas deformando, no hay problema. Esa pequeña cañería iba arrastrando plomo, partículas de plomo, y el plomo es un elemento que nuestro cuerpo no va a disolver. Es decir, las personas iban tomando su tecito y con cada tecito que tomaban se iban también consumiendo partículas de plomo, y el plomo no se disuelve en el organismo. Nuestro organismo es tan potente que puede disolver cualquier tipo vamos a decir, de elementos sólidos. Si ustedes se tragan un hueso por algún motivo, el organismo muchas veces, los jugos gástricos pueden destrozar esto, ¿no? En el caso del plomo no es así. El plomo, por ser un metal pesado, no se disuelve, y ha habido mucha gente que ha sido a la larga encontrada contaminada con plomo, ¿no es cierto? Esto justamente por la acción del plomo. Entonces, el plomo se ha reemplazado por el plástico por eso, ¿no? Es más, había una gran discusión también con el PVC, que es el material que se emplea justamente para los ductos hoy en día, y decían, nos estamos contagiando con exceso de cloro, ¿no? Hay algunas cosas que hay que chequear también ahí, y ahí está obviamente la historia, ¿no? Por eso era plomería. Ahora ya no utilizamos plomo. Se utiliza plomo ya no para la plomería, pero sí en este caso para sellar fisuras, sellar en este caso soluciones de cubiertas, porque es bastante fluido, y el punto de fusión es bastante bajo del plomo, ¿no? Bajísimo, por debajo de los 200 grados. No necesitamos mucha temperatura para fundir plomo, ¿ya? Ocro, metal no ferroso, en este caso liviano ya. Aquí entra la familia del aluminio. Y los perfiles de aluminio, ustedes saben que se utilizan para todo, ¿no? En la construcción hemos liberado de cargas a la estructura utilizando perfiles de aluminio, porque son sumamente livianos. Los aluminios no se oxidan, soportan en este caso la presencia de oxígeno, y existe una amplia variedad en cuanto a aleaciones que se conocen como duraluminio. El duraluminio es un aluminio que tiene un comportamiento similar al acero. Es sumamente interesante. El duraluminio es un metal con un comportamiento muy, muy similar al acero. Y eso es importante entender. ¿Por qué? Porque el duraluminio, ¿sí? Además de tener la ductilidad del acero y tener la resistencia mecánica del acero, resulta que va a tener el peso del aluminio, ¿no? Entonces es un material muy, muy, muy atractivo, ¿sí? Hoy en día, incluso, de esto vamos a hacer un pequeño videito también,
se está queriendo utilizar el aluminio para reemplazar el litio en las baterías. Y se han hecho baterías de aluminio que tienen mejor carga, más rápido es la carga de las, mucho más rápida es la carga de las baterías y se descargan en menos tiempo. Es decir, los iones de aluminio son superiores al litio. ¿Y eso qué significa? Que el aluminio va, si es que va por ese rumbo, va a ir cobrando más importancia y obviamente va a ser mucho más caro conseguir aluminio para la construcción. Y eso la construcción de empresa utiliza muy bien el aluminio, sobre todo en su estado normal, que son las, vamos a decir, las plaquitas, las basas, ¿no es cierto?, el perfil de aluminio, pero las soluciones de duro aluminio tienen propiedades mecánicas similares o mejores en este caso que el acero, porque a estas viene el peso, ¿no es cierto? Un perfil de acero es más pesado que un perfil de aluminio. Pregunta clave, señores, por un puntito. ¿Cuánto es la densidad del acero? ¿Alguien que sepa? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien? Ya, a ver, la densidad del aluminio, ¿cuánto es? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, anótense bien, por favor. Lo vamos a poner aquí también, vamos a escribir acá, ¿ya? Un dato importantísimo, lo ponemos acá, insertamos nomás. Un cuarto de texto aquí chiquito. Aquí le vamos a poner también un fondito chévere. Ahí estamos. Ok. La densidad, aquí ponemos, del acero y del fierro fundido es aproximada a ambos porque tienen alto contenido de hierro. Está alcanzando más o menos los 7.8 gramos sobre centímetro cúbico. Pues nosotros lo medimos en 7.800 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Esto es kilogramos. Muy bien. Metro cúbico. Listo, ahí estamos. Ese es el del acero. 7.800 kilogramos metro cúbico. La densidad. ¿Cuánto es del aluminio? La densidad del aluminio, aquí estamos, ¿no? Ahí estamos. Aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico, o lo mismo, es decir, 2.700 kilogramos metro cúbico. Entonces, si ustedes analizan, es casi 3 veces más liviano el aluminio que el acero. Y si a este peso nosotros le sumamos propiedades mecánicas del acero, el duro aluminio sería el metal por excelencia en la construcción, ¿no es cierto? Tendríamos estructuras mucho más duraderas, pero obviamente no se van a oxidar. Mucho más livianas. Las fundaciones serían mucho menos macizas, ¿no? Entonces, el duro aluminio promete bastante. Lo cierto es que en nuestro entorno también existe más yacimientos de acero, en este caso de hierro, que viene de la hematita, limonita, magnetita, etcétera, que de blenda, que es en este caso el mineral del aluminio, ¿no? Eso es cierto. ¿Ya? Entonces también por eso en parte el aluminio no se está utilizando a la altura del acero. ¿Ya? Además que hay toda una estructura que soporta muy bien la producción de acero, que vamos a verla en un videito más adelante. Ok, entonces los otros dos tipos de metales no ferrosos, ligeros y ultraligeros. Estos en construcción no los utilizamos mucho porque tienen más un uso en la parte espacial y en la parte médica, que hablamos del titanio, vanadio, etcétera, etcétera. No son metales bastante ligeritos, pero su uso es más en la parte médica y en la parte, vamos a decir, aeroespacial, ¿no? Etcétera, etcétera. Los que más utilizamos nosotros, aquí está el plomo, el aluminio, y como no ferroso también entra el cobre. El cobre entraría también como pesado. Aquí colocamos aquí plomo y el cobre. El cobre. Nosotros utilizamos cobre, ¿para qué? Para instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Para utilizamos el cobre. Otro uso que tiene el cobre, sí, se utiliza también para ductos, exclusivamente para agua caliente, ¿no es cierto? Se utiliza para ductos de agua caliente el cobre, ¿ya? Pero hoy en día también está reemplazado una vez más por los plásticos, ¿ya? Bien, señores, entonces, de manera rápida, esto es lo que nosotros podemos entender sobre clasificación de los metales. Decíamos, ¿no? Los minerales con los cuales se obtiene el hierro, es la hematita, magnetita, limonita, son los que más se utilizan para obtener hierro. Y el hierro nosotros tenemos el acero y fierro fundido.
¿Cuál es el hierro o qué tipo de acero en este caso se emplea para la construcción? Aceros de medio a alto carbono. Estos son los que más se emplean porque son relativamente dúctiles pero tienen alta resistencia mecánica. Los fierros fundidos tienen otro uso muy especial porque soportan elevadas presiones. Y si hablamos de los metales no ferrosos, pesados, livianos, ligeros, ultraligeros, los que más utilizan los pesados es el plomo y el cobre. El plomo en la plomería, pero ahora se utiliza más para sellar fisuras, etcétera, y soluciones de cubierta. Y los livianos tenemos ahí el aluminio. El aluminio que en sus aleaciones de duraluminio podrían llegar a reemplazar a los aceros en la construcción en un futuro. Ok. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿Todo claro hasta ahí?